Dios. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias por estar pendiente del programa. Estamos aquí, ¿verdad?, dándole gracias al Señor por permitirnos estar un día más. Estamos nuevamente para llevar esa palabra, para compartir con ustedes lo que el Señor ha propuesto en mi corazón, lo que Él ha hablado a mi vida. Yo lo quiero compartir esta tarde con ustedes, mis queridos hermanos, mis amigos y familiares que me están viendo, ¿verdad?, en todo el territorio de Honduras y fuera de Honduras, ¿verdad?, hasta donde llegue esta transmisión, hasta ahí los saludamos y los bendecimos en el amor de Jesús y esperamos, ¿verdad?, que sea una hora de bendición, que sea una hora, ¿verdad?, que Dios le va a hablar a su corazón y que usted disponga ese corazón y esa mente y ese tiempo para que Dios pueda hacer algo en su vida esta tarde, para que Dios pueda reventar esas cadenas que siguen atando a nuestras vidas, que Dios pueda bendecirlos de una gran manera, que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, pero si nosotros le damos esa entrada, ¿verdad? Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos has dado de estar aquí en el programa un día más, Señor. Bendecimos a cada teleoyente, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que seas tú el que hables, Señor, que uses mi boca y mis labios para que tú puedas hablar a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, vamos a hablar esta tarde, ¿verdad?, sobre la vida de Josué. Vamos a hablar porque Josué estaba estudiando yo este varón de Dios, ¿verdad? Un varón que deja mucho que hablar. Es un hombre que sirvió mucho a Moisés y a Dios. Y entonces me llamó mucho la atención hablar de él, ¿verdad? Porque hoy en día necesitamos aprender muchas cosas, ¿verdad? Porque algunos estamos en las iglesias como líderes y aquí Josué los ayuda bastante cómo ser un buen líder. También es un hombre de mucha fe, un hombre de mucho potencial y de muchas decisiones, ¿verdad? Él estaba muy decidido a quién le iba a servir. Entonces, esta tarde quiero hablarles a través, ¿verdad?, del canal, a través del Espíritu Santo. Quiero hablarles a ustedes de la vida de Josué. Por eso hemos estado aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para ser de útil, ¿verdad?, para el Señor. Hacer la tarea que Él nos ha encomendado, ¿verdad? Hacer esa tarea que dice que vayamos y prediquemos su evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Él nos habla, ¿verdad?, que nosotros como personas, servidores de Cristo, tenemos que disponernos a esa tarea de seguir adelante, de seguir buscando el rostro del Señor y seguir predicando su palabra y testificar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, porque déjeme decirle que problemas siempre hay, problemas siempre van a haber, pero el Señor Jesucristo va a estar con nosotros ahí para que nuestra fe nunca desmaye, para que nosotros no los apartemos ni para la derecha ni para la izquierda, sino viendo enfrente, ¿verdad?, nuestro blanco perfecto, que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así que pido, ¿verdad?, que nosotros podamos ser edificados por esta palabra. Vamos a leer en Josué 1:2, vamos a empezar. Fue cuando ya se le delegó a Josué, ¿verdad?, que siguiera el trabajo de Moisés. Esta es una historia muy bonita, muy interesante, que habla de la tierra prometida, ¿verdad?, de la conquista de la tierra prometida. Y eso es lo que queremos esta tarde, ¿verdad?, hacerle ver, mis queridos hermanos, cuál es el trabajo que hace Josué en este episodio, ¿verdad? Dice que en Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Amén. Y dice en el 5: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Leemos ahora en el 7: sé fuerte y muy valiente,
Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Miramos el 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aquí podemos ver, mis queridos amigos y hermanos, podemos ver, ¿verdad?, una delegación que se le dejó al siervo Josué, ¿verdad? Podemos ver que Josué fue uno de los que anduvo con Moisés, anduvo con él, salieron del pueblo de Egipto juntos. La historia relata en Éxodos y en Números que iba dentro del pueblo de Israel cuando Moisés fue a Egipto a liberarlo, ¿verdad? Entonces, aquí se deja ver, ¿verdad?, que después de que Moisés muere, Dios le habla a Josué y le dice que así como él estuvo con Moisés, va a estar con él. Y le dice que no tema ni que desmaye, porque Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso que el Señor aquí los está hablando, algo bonito. Y estábamos viendo, ¿verdad? Estaba viendo lo que significa Josué, el significado de su nombre. En hebreo dice que es Yahvé, que dice que significa Salvador, o el Señor de Salvador, o significa salva, el que salva. Entonces dice que tiene el mismo origen del nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo era un Salvador también, fue un Salvador. Pero antes de esto, estudiando la palabra, encontramos el nombre de Osea. Entonces, ¿qué significa Osea? Dice que era su nombre original, primero, Osea, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, ¿verdad? Y dice que Josué fue el conquistador de la tierra prometida en 1250 años antes de Cristo. Entonces, esta fue la primera ciudad de la tierra prometida. Esta fue la primera conquista, ¿verdad? Dice que Josué fue, de acuerdo con la Biblia, la primera persona elegida sumo sacerdote. Ya después de que gobernaron la tierra prometida, aquí los relata, ¿verdad?, que Josué fue un sumo sacerdote, fue llamado el sumo sacerdote dice que fue para construir o restaurar el templo de Jehová. Entonces, aquí vemos a un Josué, ¿verdad?, que en primer lugar es un hombre que estuvo con Moisés en muchas peleas, en la pelea de Amalek. Ahí vemos cuando ¿verdad?, Moisés dice que estaba peleando Josué con todo el pueblo, ¿verdad?, contra Amalek, y dice que se subió Moisés al monte, al cerro, y ahí dice que puso sus manos arriba. Ahí podemos ver cuando no dependemos de nuestra propia fuerza, sino que dependemos de Dios, ¿verdad? Dice que Moisés ponía las manos arriba y que luego Moisés se cansó Moisés de tener las manos arriba, y dice que Josué lo sentó en una piedra y le sostenía las manos, y el pueblo, cuando las manos estaban arriba, el pueblo de Israel ganaba, pero cuando las manos las bajaba, el pueblo perdía. Entonces echaron de ver eso ellos, que cuando tuviera las manos arriba Moisés, el pueblo venía ganando la batalla, la guerra. Entonces aquí los está dando una gran lección, los está diciendo que todas nuestras cosas y que todo lo que nosotros nos proponemos en la vida y dependemos de Dios, vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros proponemos nuestros proyectos, proponemos nuestra familia, cuando proponemos nuestra vida, cuando proponemos proyectos económicos, ¿verdad?, cuando emprendemos una empresa o un negocio, cuando emprendemos un trabajo o en búsqueda de un trabajo, si nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, nosotros nos va a ir bien, nosotros vamos a ganar, porque Dios es más fuerte, Dios es el que está con nosotros. Entonces aquí nos deja, ¿verdad?, una gran lección esta historia de Josué, que Josué estaba con Moisés en todo tiempo. Dice que Moisés
siempre lo tuvo a la par, ¿verdad? A Josué. Y podemos ver, ¿verdad? Cosas maravillosas que pasaron y cosas que le encomendaron, ¿verdad? Aquí dice que luego Josué les dio las siguientes órdenes a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les ha prometido. Entonces, podemos ver que es un hombre, en primer lugar, viendo, ¿verdad? Viendo aquí las características de Josué, podríamos decirlo así. Vemos que es un hombre, primero, es sujeto, es un hombre que está bajo sujeción, es un hombre que él hace lo que Moisés le dice, él cumple órdenes, es un hombre que lleva un liderazgo, es un hombre que obedece el mandato de sus superiores. Entonces podemos verlo como un buen líder. Es un líder que es muy bueno, es un líder que primero aprende a obedecer. Primero aprende a hablar, aprende a callar, ¿verdad? Porque la palabra los habla y los dice que tenemos que ser sobrios para escuchar y tardos para hablar. Entonces, un buen líder nunca va a irse a favor de otro. Tiene que escuchar bien las versiones y tiene que estar en una posición neutral, en una posición que pueda edificar, que no vaya a tener controversia. Entonces, aquí Josué nos está dando un ejemplo de ser un buen líder, de tener un buen liderazgo. Pero para tener un buen liderazgo, primero tiene que haber su obediencia, ¿verdad? Estar sujeto a la cobertura, estar sujeto a sus líderes, y vamos a ser buenos líderes el día de mañana, el día que los toque nosotros liderar, ¿verdad? Cierta área que los asigne, ¿verdad? Que los asigne nuestro pastor. Entonces, Josué a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque aquí se deja también ver en Números, vamos a leerlo en Números 14, 16, ¿verdad? Que aquí a Josué le están dando le dan otra encomenda, le encomiendan otro compromiso, que fue que tenían que ir a ver qué pasaba, a inspeccionar, ¿verdad?, la tierra prometida. Y lo vamos a leer aquí en Números 14, 6. Dice, amén, dice: luego cubrirán la cortina. Es 4 el que estaba leyendo, es Números 14, 6. Entonces, algo maravilloso que también me logro aprender aquí del siervo Josué es que él era un hombre que creía en la promesa de Dios, un hombre que cree en Dios. Dice: 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Josefone, se rasgaron la ropa, dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. Mira que de los 12 espías, aquí Moisés saca uno de cada tribu y le dice que vayan a espiar la tierra prometida. Pero aquellos venían diciendo: sí, la tierra es muy bonita, pero ahí hay gigantes, pero está amurallada, pero hay carros de guerra, es imposible. Ellos venían con una mentalidad negativa. Pero aquí Josué y Caleb, no, ellos vienen con una posición de creerle al Señor, de no creerle a los obstáculos, de no creerle a lo malo que pueden ver. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma fe, esa misma decisión que tiene Josué, tenemos que creerle. No tenemos que fijarlo tanto en los obstáculos, no tenemos que fijarlos en que yo no puedo, cómo yo voy a pasar enfrente a predicar, cómo yo voy a predicar enfrente de una cámara y salir en la televisión y salir en internet. Eso decía yo antes, para mí era un obstáculo, porque me voy a equivocar, porque voy a decir palabras que no estoy, ¿verdad?,
acostumbrado y uno tiene obstáculos. Entonces el enemigo le pone obstáculos a uno para que uno no pueda salir adelante, para que uno no pueda emprender esta carrera. Y muchas personas dicen, pero es que este vicio que yo tengo no lo puedo dejar. Entonces dice aquí que ellos miraban gigantes, que los demás, los 10 espías, ellos decían, no, pero es que hay gigantes. Entonces eso está en el número 10. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir y a apedrearlos a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales y milagros que hice entre ellos. Mire, aquí el Señor les dice que vayan. Incluso aquí hay un problema grande. Al leer esta historia en Números 14, hay un problema grande que eso lo arrastró a Moisés para que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Hasta Moisés se llevaron de encuentro los israelitas por no creerle a Dios. Dios les dice, vayan y tomen la tierra prometida. Dios no les dice, manda 2 espías, no. Dios no le ordenó que mandara los 12 espías, los 12, perdón. Pero Moisés, como en nuestro buen catracho, usando el plan B, manda a ver qué tal está la entrada, manda a ver cómo hay que hacer. Y por eso, imagínese, mi querido hermano, nosotros a veces por no creerle a Dios, nosotros seguimos luchando en el mismo problema. A veces porque no tenemos fe, a veces porque no le creemos a Dios. Aquí al pueblo de Israel se le dijo, vayan y tomen la tierra prometida. Vayan y tomen la tierra que yo les voy a dar, les dijo Jehová. Pero ellos no creyeron y se fueron los 2 espías y vinieron. Vemos ahí, vienen. Ahí fue cuando solo Josué y Caleb dijeron que estaba fácil. Creyeron más a la palabra de Dios. Creyeron, tuvieron fe. Dijeron, sí, está un poco difícil, sí hay obstáculos, sí hay problemas, sí hay gigantes, sí, pero Dios nos va a dar la tierra. Él la prometió y Él los va a dar, no importa los obstáculos. Así que esta tarde yo te digo, Dios te va a librar de ese pecado, Dios te va a restaurar tu familia, Dios va a empezar a obrar si tú le crees. Si tú le crees a Dios, Él lo va a hacer, Él lo puede hacer. Pero si tú no le crees, te puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Anduvo 38 años errante en el desierto por no creer. Estaban a un paso, solo tenían que pasar el río Jordán. Pero ¿qué pasó? No creyeron en la palabra de Dios, no creyeron y les tocó regresarse y andar errante. 38 años dice la Biblia que anduvieron caminando, dando vueltas en un solo círculo, donde lo pudieron hacer en menos tiempo. Pero ¿qué pasa? A veces a nosotros nos sucede lo mismo. Por no creer a la palabra del Señor, tomamos caminos equivocados. Por no creer que Él puede hacer un milagro en tu familia, que Él puede hacer un milagro en tu casa, que Él puede hacer un milagro en tus finanzas, que Él puede hacer un milagro en tus hijos, que Él puede hacer un milagro en tu vida, que Él puede apartarte del vicio. Por no creer, a veces damos vuelta en el desierto, seguimos dando vueltas y el tiempo se lo va alargando y alargando y alargando, a modo de que volvemos a caer en el mismo lugar. A veces creemos y decimos, Señor, yo sé que tú vas a restaurar mi casa, tú vas a restaurar mi familia, pero queremos a veces hacer las cosas a nuestra manera. Empezamos a usar nuestra propia inteligencia o nuestra propia astucia en vez de usar las rodillas, en vez de hincarse, en vez de rendirse, en vez de levantar las manos y decirle, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, yo sé que tú vas a hacer el milagro, Señor. Empezamos a buscar atajos, empezamos a buscar estrategias humanas, empezamos a buscar al amigo, empezamos a buscar a la amiga para que los ayude, empezamos a hacer muchas cosas humanamente, descuidando el primer lugar que le pertenece a Dios.
Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos ver que Josué no le tuvo miedo a los gigantes. Podemos ver la historia de David también, cuando se enfrentó con el gigante Goliat, no le tuvo miedo. Esos gigantes que usted tiene enfrente, no les tenga miedo. Que si usted va en el nombre de Jehová, usted va a vencer. Usted va a lograr a pasar, ¿verdad? A sobrepasar esos límites de temor, esos límites de angustia, esas preocupaciones, esos límites de miedo. Usted los va a lograr a pasar. Yo sé que los va a pasar si nosotros los decidimos a servirle a Cristo, si nosotros los decidimos a seguir apegados a la palabra de Dios, si nosotros usamos la Biblia como nuestra lámpara, como nuestro caminar, como nuestra luz, si nosotros usamos su palabra, todo plan y todo proyecto que usted proponga, Dios lo va a cumplir, pero a través de la palabra. Dice la palabra que si usted tiene decisión de casarse, ¿cómo va a ser? Búsquelo en la palabra. La palabra le dice a usted que yugos desiguales no pueden caminar juntos. Entonces, usted siendo cristiano no se puede casar con una mundana. No, hasta que ella se convierta. ¿Por qué? Porque van a ir a un yugo desigual, ¿verdad? Entonces no podemos, mi querido hermano. Tenemos que usar métodos que sean yugos iguales. Si usted es un comerciante cristiano, usted no puede ser socio de un comerciante mundano, porque va a tener problemas. Porque el mundano va a ir buscando atajos, el mundano va a ir buscando cómo evadir impuestos, el mundano va a ir buscando cómo afectar en la línea, en la economía, va a ir buscando cómo robarle a usted. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, hasta para asociarlos con alguien. Tenemos que asociarlos con gente que sean de nuestro mismo yugo. Gente que sean temerosos de Cristo, gentes que crean en Cristo, pero una gente blasfema no se puede. Con una gente blasfema no se puede usted asociar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Usted tiene amigos mundanos, evangelícelos, pero no ande con ellos. No camine con ellos, porque son yugos desiguales. Evangelícelos nada más. Usted quiere cambiar, júntese con gente que le va a hablar de Cristo. Gente que le va a edificar, gente que le va a dar un buen testimonio, personas que le van a ayudar a seguir adelante. No tenemos que andar con yugos desiguales. Entonces aquí podemos ver a dos hombres, a Josué y a Caleb, hombres que creían y siguen creyendo en el Señor, siguen creyendo que Dios puede hacer las cosas, siguen creyendo que Dios es todopoderoso, y nosotros hoy en día tenemos ese mismo Dios. El Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. El mismo Dios tenemos. Las cosas no han cambiado, ¿verdad? La Biblia no ha cambiado. La Biblia es la misma desde hace miles de años atrás. Entonces, mis queridos hermanos, sigamos adelante, sigamos teniendo la fe que tenía este varón Josué, sigamos teniendo la obediencia que él tenía, sigamos teniendo, ¿verdad?, esa pasión y creerle a Dios. Así que vamos a irnos a un video musical, a una alabanza poderosa, pero vamos a retornar, vamos a seguir hablando de Josué, ¿verdad? Que él es un ejemplo para nosotros. Ya retornamos. Alguien da un grito de júbilo al Rey de Reyes. Vamos, levanta tu mano derecha. Grita conmigo: en Dios haremos proezas. Con un grito de alegría. Hemos venido a adorarte, Rey. Todos levantando las manos.
algo grande, algo grande, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Haremos proezas, dice la alabanza, así como Josué las hizo, así nosotros también podemos hacerlas. Si todavía usted sigue atormentado y usted sigue todavía, mis queridos hermanos, que no ha podido derribar murallas, que no ha podido derribar los muros de Jericó, esta tarde el Señor le está diciendo a través de la televisión y a través de mi boca, le está diciendo que sí podemos derribar los muros de Jericó, solo hay algunos alineamientos que cumplir.
Solo tenemos que dejarlo llevar por esos alineamientos que debemos de cumplir. Aquí a mí me deja ver algo sorprendente en la vida de Josué. Josué fue un hombre que se dejó llevar por Moisés, se dejó de llevar por Dios cuando Dios le dijo: tu siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti a seguir adelante, a pasar el Jordán. Y la palabra lo relata, ¿verdad? Que ellos pasaron el Jordán. Dice aquí podemos ver cuando pasaron. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, lo vemos en Josué 4:1, el Señor le dijo a Josué: ahora elige 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche. Amén. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que habían elegido, uno por cada tribu de Israel. Miramos que siempre él captaba las órdenes. Siempre él seguía obedeciendo. Eso fue lo maravilloso, lo que a mí más me impacta de la vida de Josué, la obediencia que él tenía. Él nunca decía no, que fue lo contrario que le pasó al rey David. Fue lo contrario, mi querido hermano. Al rey Saúl. Al rey Saúl se le dio una orden y le dijo: ve y mata. Mata al rey, mata a los niños, mata a las ovejas, mata a las vacas, mata todo. Pero él no obedeció. Él no quiso obedecer. Él vino y desobedeció a la palabra que Samuel le había dicho, ¿verdad? Que Dios le había dicho a través de Samuel. Él desobedeció. Y ahí fue donde le vino el gran problema. Cuando Samuel le dice: Dios ha dicho que mates todo. ¿Y por qué escucho balidos de vacas? Le dice, ¿verdad? Viendo ya la historia de Saúl, cuando Saúl desobedeció y dice que dejó crecer los niños y traía al rey, y dice que Saúl empezó a excusarse y a decirle: no, es que traigo estos animales gordos para hacerle sacrificio a Dios. Hay cosas que nosotros creemos que las estamos haciendo bien para Dios, pero son cosas que delante de los ojos de Dios no están permitidas. A veces en las iglesias hacemos cuanta cosa para quedar bien, pero quedamos bien con el hombre, no con Dios. A veces hacemos tantos rituales, podría decir yo, porque a veces no son cosas encomendadas por Dios, sino que son cosas sacadas del hombre. Entonces, hoy en día estamos cometiendo errores, grandes errores los cristianos, errores que cometió el sacerdote, que cometió el publicano, errores que cometieron los fariseos. Estamos cometiendo hoy en día, muchos cristianos están cometiendo esos errores, que no están haciendo el papel que hizo el buen samaritano. Personas que van para la iglesia, pero miran una necesidad, lo dejan botado y se van para la iglesia. Personas que están haciendo el evangelio a su conveniencia, el evangelio a su propia prudencia. No confían en la prudencia de Dios, sino que en la propia. Entonces, pero aquí podemos ver que el hombre Josué, el hermano Josué, él hace tal y como le dicen. Si él le dijeron que eran 12 piedras y que sacara 12 de cada tribu, 12 sacerdotes, así lo hizo. Entonces aquí podemos ver otra obediencia que se deja ver, que es la caída de Jericó. Dice, habla en Josué 6, dice: ahora bien, las puertas de Jericó están bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, ¿verdad? Ya Jericó ya había escuchado, ya sabía quién era el pueblo de Israel. Ya esto era una noticia, que el pueblo de Israel salió de Egipto con poder, pero con el poder que Dios les había otorgado. Salió de Egipto. Ya podemos ver, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel va caminando en el desierto y que no se morían de hambre, porque el Señor les mandaba codorniza, les mandaba maná, les mandaba comida. Y también dice que les mandaba agua, y que en la noche se ponía, ¿verdad? Porque los desiertos son helados de noche, y se ponía un cordón de fuego, dice, se ponía para calentarlos y alumbrarlos. Y en el día, porque el sol azotaba, les ponía una nube. Mire los cuidados que tiene Dios para sus siervos, para sus hijos.
para sus ministros, el cuidado que Dios tiene. A usted no le va a faltar nada, mi querido hermano, cuando usted decida presentarle su problema, presentarle su vida, presentarle su familia a Cristo. No le va a faltar nada, no lo dude. Dios va a tener cuidado de sus finanzas. Dios va a tener cuidado de que no le falte pan en la mesa. Dios va a tener cuidado de su vestuario. Dice la palabra del Señor y los cuenta en Israel, que dice que cuando el niño nacía le hacían una túnica, un traje, un vestido, como usted lo quiere tomar, y le hacían sandalias. Y dice que así como crecía el niño, así le iba creciendo la ropa, así le iban creciendo las sandalias. Mire qué maravilloso, hasta de qué tiene cuidado Dios de sus hijos. Pero a veces nosotros decimos, no, pero yo gano tanto y no puedo dar el diezmo, porque si doy el diezmo no me va a ajustar. Ay, hermano, esas son ataduras del enemigo. Usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, y Dios va a cuidar. Dios va a cuidar de usted y de mí y de toda nuestra familia. Entonces aquí el pueblo de Jericó ya había notado, ya había escuchado las hazañas que hacía Dios con ellos. Dice que ya habían ellos escuchado que el mar rojo se había abierto para que ellos pasaran. Imagínense, ya era notorio. Por eso, mi querido hermano, cuando usted se convierta a Cristo, la gente va a escuchar, la gente va a decir, pero aquel hombre era un delincuente, pero aquel hombre era un drogadicto, pero aquella mujer era una prostituta, aquella mujer era chismosa, aquella mujer era mala de corazón, era hechicera. Pero ya ahora ya no lo es, porque Dios lo ha resucitado. Aquel hombre se estaba ahogando en la casa de él, aquel hombre estaba perdiendo su trabajo, aquel hombre estaba perdiendo su familia, aquel hombre estaba perdiendo sus finanzas, pero ha pasado el mar rojo. Ahora es otra nueva criatura, ahora son personas nuevas, ha nacido de nuevo y le han cambiado nombre, así como le cambiaron a Josué. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios es grande y poderoso, pero hay que obedecer a la palabra. Obedecer a la palabra, esa es la clave principal, es lo que Josué los enseña. Aquí dice también, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Mire cómo Josué capta bien las órdenes, cómo Josué viene y dice, hagan así como el Señor me ha encomendado, no como a mí se me antoja, no como yo creo que es bueno, no como yo pienso, es como el Señor me ha encomendado. Algo maravilloso, ¿verdad? Que Josué los transmite esta tarde. Hagamos las cosas como Dios lo encomienda a través de su palabra. Hagámoslo así y los va a ir bien. Y los va a ir bien. Aquí dice, mis queridos hermanos, aquí dice, ¿verdad? En el 7 lo vamos a leer, me parece que es el 7. Dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ahí está la clave. ¿Usted quiere hacer cosas buenas? ¿Usted quiere que le vaya bien en su familia? ¿Quiere que le vaya bien en su vida? ¿Quiere que le vaya bien en su trabajo? ¿Usted quiere que le vaya bien? No me va a decir que no quiere. Todos queremos que nos vaya bien. Pero dice que sigamos las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? La palabra del Señor, la Biblia. Estas son las instrucciones para que nos vaya bien. Entonces, obedezcamos a la palabra.
Obedezcámosle a Dios a través de la palabra. Aquí está todo. Aquí nos habla cómo ser buenos padres. Aquí nos habla cómo ser buenos esposos. Aquí nos habla cómo ser buenos hijos. Aquí nos habla cómo ser buenos patrones, cómo ser buenos trabajadores, cómo ser buenos obreros, cómo ser buenos ministros, cómo ser buenos líderes, cómo ser buenos pastores. Bueno, aquí nos habla en la palabra todo lo que usted quiera. Cómo ser buena madre, cómo ser un buen hijo obediente. Aquí nos habla. Si nosotros es porque no leemos la Biblia, por eso nos va mal muchas veces, porque no la leemos y porque no la obedecemos. Unos la leen pero no la obedecen, otros ni la leen ni la obedecen. Entonces, mi querido hermano, aquí está la clave para que usted y yo podamos ser salvos y tener paz en nuestro corazón. Vamos a ir leyendo ya para ir terminando, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque el tiempo estamos en contra del tiempo hoy en día. Josué logró derribar las murallas. Josué logró, pero por la obediencia. Usted puede lograrlo por la obediencia. Todo obstáculo del enemigo, todo problema que usted tenga, toda enfermedad, son derribadas en el nombre de Jesús. Pero hay que obedecer la palabra. Y mire, hay que tomar decisiones fuertes. Son decisiones que hoy en día el pueblo del Señor le cuesta tomar. Hoy en día los hemos dejado llevar por los deleites del mundo, por los placeres de esta vida. No queremos servirle a Dios. Hoy en día nosotros, mis queridos hermanos, decimos: ¿por qué será que este niño se porta mal? ¿Por qué será que tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué será que no me obedecen? ¿Por qué será que no me aprecian, que no me valoran? Nos preguntamos, ¿por qué este niño es tan malcriado? ¿Por qué aprendió vicios? ¿Por qué es un vulgar? ¿Por qué es un desobediente? Los preguntamos, hoy en día los preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los padres hoy en día? Que los niños están pequeñitos y los niños obedecen porque están pequeños. Que los niños le dice el padre: siéntate aquí, aquí se sienta, cállate, se calla cuando están pequeños. Pero los niños van creciendo y creciendo, y ahí es donde viene el problema. Cuando los niños van viendo el mal comportamiento del padre, los niños van absorbiendo. Los niños son una esponja que ellos todo absorben. Miran las actitudes del padre. Como un padre que fuma le va a decir al hijo: no fumes, que esto es malo? Si el niño es un chepión, el niño chepea, el niño copea, el niño, ¿verdad?, todo lo absorbe. Entonces, ¿cómo le va a decir un padre: no fumes, que es malo? Y el padre está fumando. Entonces dice que nosotros somos el testimonio de ellos, que nosotros somos, ¿verdad?, el primer héroe para los niños, para nuestros hijos. Entonces ellos hacen lo que nosotros hacemos. Y después, cuando ya llegamos a una edad avanzada, los preguntamos: ¿por qué este cipote es tan vicioso? ¿Por qué este muchacho es tan haragán? O los preguntamos: ¿por qué este hijo mío tiene problemas con su esposa? No se entiende, sí los pasó lo mismo. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tomamos decisiones. Y la decisión que hay que tomar es la que tomó Josué. En Josué 24:1, lo voy a leer en esta versión porque me gusta más. Josué 24:15, dice: una decisión que tenemos que tomar nosotros los padres. Así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué palabra maravillosa la que aquí explica Josué, ¿verdad? Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta versión dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Ahí habla él y dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Maravillosa la palabra que el Señor nos da esta tarde, pero vamos a terminar diciendo, ¿verdad?, haciendo una tipología, ¿verdad?, una tipología
la vida de Moisés y la vida de Jesús. Dice, podemos ver a Jesús en la tipología de Moisés. Jesús nos liberó de la servidumbre y de la esclavitud del pecado. Así vemos como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así Jesús también a nosotros los libera este día de la esclavitud del pecado, de la incertidumbre del pecado. Los libera de esa esclavitud porque dice que estábamos condenados en delitos y pecados, pero Jesús los libera. Entonces Jesús es un libertador, es un salvador, lo mismo que era Moisés. Pero también vamos a ver ahora igual que Josué, ¿verdad? Josué nos llevará a la tierra prometida y al reposo eterno. Jesús lo llevará a la tierra prometida y al reposo eterno, en la eternidad. Mis queridos hermanos, Josué nos enseña una gran lección de obediencia. Jesús nos enseña una gran lección de obediencia. Jesús en su momento dijo, Padre, si es necesario, haz pasar esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que Jesús y Josué tenían algo en común, que ellos eran libertadores, que ellos eran salvadores, que ellos salvaban a la humanidad. Ellos guiaban, así también Moisés, un hombre que fue a liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Así es que vamos a orar esta tarde para que el Señor ponga ese querer como ese hacer en su vida, y usted recapacite esta tarde y usted busque del Señor y obedezca la palabra del Señor, así como Josué lo hizo y como nuestro amado Padre Jesús también lo hizo, ¿verdad? Nuestro hermano, yo le digo mi hermano Jesús, es mi hermano mayor, porque dice que Él es hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios. Amén. Y usted que me está viendo es un hijo de Dios, sea cristiano o no cristiano, usted es un hijo de Dios. Lo que pasa es que a veces el que no es cristiano anda como el hijo pródigo, pero es hijo, tarde o temprano va a volver. Amén. Gloria a Dios, Señor, amado Padre, bendito eres, Señor. Tú eres grande y poderoso, y a ti sea la gloria y la honra. Bendecimos tu palabra y que tu palabra dé fruto al 100%, mi Padre amado. Que esta palabra sea inyectada en los corazones y la pongamos por obra. Te agradecemos por este tiempo y te bendecimos y exaltamos y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos hasta la próxima, mis queridos hermanos. Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús.